yo debo de examinar si lo que estoy haciendo está inspirado en el amor o en la religiosidad. Si lo que estoy haciendo está inspirado en lo correcto o en cómo lo hacían mis padres. Es que mis papás lo hacían así. Yo grito porque así gritaba el abuelo y el papá. No, es agresión. Eso hiere. Eso distancia a las personas de usted. No, yo no puedo hacerlo porque así lo hacía papá. Yo tengo que hacerlo mejor. Y la forma de hacerlo mejor es corrigiendo. Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Está con nosotros mi papá y director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios, Esteban, y emocionado porque este artículo de hoy, el que vamos a comentar, nos confronta a todos. Claro, este es un artículo que estamos leyendo en enfoquealafamilia.com. Se llama Aprendiendo y creciendo como pastor, padre y esposo. Básicamente la historia de alguien que reconoce a lo largo del camino que metió la pata varias veces. Y que está creciendo. Pero una persona extraordinaria. Claro. Es pastor, es padre, es abuelo, es padre de 5 hijos. Es decir, 5 hijos tenidos en los primeros 6 años de matrimonio. Podríamos decir que es un héroe. Es un héroe, claro. Pero no estaban planificando. No. Dice que ellos querían tener hijos. Claro. Pero en el camino tiene que pedir perdón. Tiene que en algún momento rectificar las cosas y abre su corazón de una manera honesta, diciendo: yo he pedido perdón a mi hija, que ya es grande. Y me ha dicho mi hija: papá, lo hiciste lo mejor posible, lo hiciste bien. Porque él tiene un cargo de conciencia de que hay cosas que de verdad no hizo bien. Y creo que a todos nos debe llamar la atención, porque uno puede estar repitiendo patrones del pasado creyendo que eso estuvo bien y en el camino se da cuenta que no estuvo bien. Por ejemplo, Helen y yo le hemos hablado varias veces. Si volviéramos a comenzar, ¿qué haríamos diferente? Más consejería prematrimonial. Más consejería prematrimonial. Nadie nos dijo que teníamos que hacer un presupuesto. Yo decidí ir a vivir a la casa de mis padres porque ellos nos ofrecieron esta oportunidad. Nos daban la habitación grande. Casi nadie vivía en esa casa que ellos habían construido. Y cuando nos casamos, todos vinieron. Mis papás venían, mis hermanos venían. Y era una conjugación entre ser hijo, ser hermano y mi nueva función de esposo. Y eso no contribuyó a esto. Entonces, si yo hubiese tenido consejería, me hubiesen dicho: no puede ir a vivir a esa casa. Yo hubiese dicho: pero no me alcanza el salario, entonces usted no está listo para casarse. Claro. Y creo que este artículo a mí me parece fascinante en el sentido de que nos ayuda a hacer una autoevaluación para devolvernos en el camino y pedir perdón cuando sea necesario. La pregunta que de hecho yo me hacía cuando leía este artículo era: ¿puedo ser un buen profesional? ¿Puedo ser alguien dedicado a la gente, pero estoy siendo un buen esposo? En la misma manera, intensidad en la que me dedico a mi profesión, en que me dedico a la carrera del ministerio, que en este caso el autor es un pastor. El hecho de que sea pastor no lo hace perfecto, ni mejor esposo, ni mejor padre. Simplemente es un camino ministerial. Pero me hace a mí reflexionar cómo lo he hecho yo a lo largo de los años. Vos siempre nos has invitado a pensar en el legado que vamos a dejar. Y mucho de ese legado que vamos a dejar surge a partir de la reflexión de las cosas que hemos hecho bien, pero también uno deja como legado aquellas cosas que a veces no ha hecho tan bien. Y la forma en que uno lo llega a sanar y trabajar, y que lo he aprendido de vos, y yo puedo dar gracias a Dios que tengo un papá que nunca tuvo temor de pedir perdón, de tocarnos la puerta del cuarto y decir: mira, creo que esto que dije no estaba bien y yo te pido perdón. Reconocías algo bueno de Daniel o mío, o hasta a veces dijiste: yo sé que a tu mamá le pude haber dicho esto de una mejor manera y te pido perdón a vos porque no di el ejemplo que tenía que dar. Solo hacer eso es como muy alejado para la realidad de muchos, pero tan sanador,
para los que podamos vivirlo. Y el llamado aquí es, ¿qué es lo que estamos haciendo en casa? Que tal vez estamos haciendo diferente en nuestra vida ministerial, profesional, estamos haciéndolo bien, estamos creciendo en esa área, pero volvamos a preguntarnos, ¿cómo he sido como esposo? La pregunta que una vez tuvimos en la cocina, vos y yo, ¿es fácil vivir conmigo? Y cuando hemos dado conferencias a familias y nos hacemos esta pregunta y la hacemos en alto, la gente hace un silencio a veces nervioso diciendo, no sé porque yo no hablo siempre de la manera apropiada o yo he descuidado ciertas partes de mi vida personal que hieren a la familia que tengo en casa. Entonces yo leo este artículo y me pregunto, ¿es fácil vivir conmigo? ¿Cómo estoy haciendo para sanar el legado de dolor que tal vez viene de generación en generación y que ahora es mi turno de decir, lo voy a hacer mejor y estoy dispuesto a pedir perdón por los errores del pasado? Y yo creo que en este programa vos lo has hecho muchas veces, donde le pides perdón a las personas por errores que cometieron las generaciones anteriores. Pero sí me gusta ir a este artículo y primero va hacia su esposa. Y luego va hacia sus hijos. Y a su esposa le reconoce que no la trató de la mejor manera. Pero él comienza hablando sobre su papá y su mamá. Que él podía decir, yo aprendí estas cosas buenas, pero arrastro estas cosas malas. Yo quiero escuchar de vos cómo aprendiste a lidiar con esas cosas de tus papás que querías sanar en la siguiente generación o en tu caso, en tu turno. Muy bien. En primer lugar, fui consciente de lo que no estuvo bien y al mismo tiempo doy gracias a Dios por mi mamá, que ella perdonó los errores de mi papá y eso nos ayudó a llegar al matrimonio teniendo un amor profundo y un respeto grande hacia mi papá a pesar de sus errores. Muchas veces yo les he dicho a ustedes qué cosas hemos visto en nuestras familias de origen que no queremos repetir. Y esto es una de las cosas que es un ejercicio que uno tiene que hacer. ¿Qué es lo que yo veo? No vamos a repetirlo. No solamente no vamos a repetirlo, sino que tenemos que definir por dónde vamos a ir. Y es lo que siempre hemos hecho en la familia. El autor dice, mis hijos todavía tienen heridas emocionales. Cuando yo llegué ahí me golpeó, porque yo dije, es que no puede ser. Yo tengo que ir sanando las heridas que he provocado y tomando acción. En un momento hablaba con un pastor de 75 años, un hombre que ya murió, él lo admiraba muchísimo, me parecía una de las personas más extraordinarias que yo conocía. Y un día pasamos una semana juntos mientras estábamos en unas conferencias. Y cada mañana que desayunábamos yo me sentaba con él y la esposa y lo entrevistaba. Yo le decía, si usted volviera a nacer, ¿qué haría diferente? Y aquel día él dijo, todavía hoy tengo problemas con mi hijo mayor. Aunque le he pedido perdón muchas veces, nuestra relación es distante, es fría. Y al inicio de mi matrimonio yo viajaba demasiado por meses enteros y yo estaba ausente. No parece, dice, y él lo reconocía, no parece, pero yo fui muy machista y mi esposa sufrió. Y ahí ella decía, es que él no era responsable en la casa, es que no hacía estas cosas. Había un problema de expectativa. Si volvieran a nacer, es la pregunta clave. Si volvieran a nacer, ¿es tarde? La pregunta, no es tarde. Mi amigo me dijo, unos años después que nos encontramos, mi hijo y yo nos reconciliamos, hicimos fiesta y hablamos y lloramos, nos pedimos perdón los dos, porque una persona herida va a lastimar al otro, como una forma inconsciente de protegerse, ¿no? Y eso fue para mí hermoso, verlo a él devolverse en el camino y sanar las heridas.
La pregunta debemos de hacérnosla siempre. Si yo volviera a empezar, ¿qué haría diferente? El segundo elemento es tarde. No, nunca es tarde. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para detenerse y recuperar el terreno perdido. Por ejemplo, pienso en Isaac y Rebeca, que cometieron el error de tener un hijo favorito cada uno. Esaú era el favorito de Isaac y Jacob el favorito de Rebeca. Y eso crea una rivalidad entre los hermanos. Y en un momento donde Jacob le roba la bendición, guiado por la mamá, que hay que decirlo, la bendición del primogénito a su hermano lo amenaza de muerte. Y esto hace que la familia se separe por más de 30 años. Y un día Jacob, habiendo madurado, consolidado su familia, él se devuelve y dice, voy a ir a la casa porque Dios se lo dijo. ¿Y qué es lo primero que hace? Es pedir perdón en el camino. Y Dios prepara el corazón de Esaú y aquel reencuentro fue hermosísimo. Entonces, nunca es tarde para devolverse en el camino y decir perdón, lo siento. Y el otro elemento es, nunca es tarde para cambiar lo que uno debe de cambiar. No puede ser que, y lo hemos hablado muchas veces, que yo llegue a la tumba con culpa. Por eso en los hospitales de adultos mayores hay mucho dolor, porque la culpa no los deja partir, porque las cosas no resueltas no los dejan partir, porque los diálogos que no han tenido no los deja partir. Y yo lo he dicho muchas veces, yo quiero partir en paz y necesitamos partir en paz, no solo por nosotros, los adultos, sino por la nueva generación. O sea, no puede ser que yo diga, siendo abuelo, todavía mis hijos tienen heridas emocionales. Yo tengo que detenerme. Me fascina la escena de Jesús en la cruz mirando a su madre y diciendo, mamá, he ahí tu hijo. Y encomienda a su mamá a su amigo amado, a su discípulo amado Juan, y le pide que la cuide, que la proteja. Ya José había muerto posiblemente muchos años atrás, y Jesús termina su misión. Hablo del término armonía. La armonía es alguien tocando el bajo, alguien tocando la guitarra, alguien tocando el violín, alguien tocando los trombones, alguien tocando, y un director que está poniendo armonía. Cada uno toca su propio instrumento en un tono que al unirse crean a partir de la partitura, crean música. La música es los tonos en armonía que suenan agradable al oído y que te lleva a vivir una experiencia. Bueno, así debe de ser la familia, viviendo en armonía. Y posiblemente en el ensayo digamos, algo no me suena bien, algo tiene que cambiar, o usted tiene que ir más rápido, usted tiene que ir más lento, usted tiene que entrar en el momento indicado. Si ensayamos, si entrenamos, si nos disculpamos, si mejoramos, si vamos a consejería, vamos a tocar la mejor de las melodías en el hogar. Me encanta esto que dices porque habla de un proceso de crear armonía, y cuando hablamos sobre el matrimonio, pienso en que no es solamente estar juntos, sino es tener armonía en el camino. Exacto. Hay una frase que vos decís, a ver si la digo bien, es pase lo que pase, terminemos juntos, y si vamos a caminar juntos, disfrutemos el viaje. Así ¿La es. dije bien? Perfectamente. Okay. Entonces es como este pastor, este padre, este esposo, dice, yo llevo tantos años con mi esposa, ya tengo nietos, pero me hago la reflexión, ¿he hecho yo agradable el camino? Y estoy dispuesto a ir a pedir perdón por aquellas cosas que hice mal. Cuando yo pienso en cómo hago agradable el camino, yo no puedo abandonar el pensamiento de no sé si tengo que ir a pedir perdón por algo que dije hace 20 años. Claro que debe de ir a pedir perdón, porque esa herida todavía está sangrando. Exacto. Si usted la recuerda, el que fue herido, más. En una ocasión, Esteban, recibí a la hija de un pastor que vino quebrantada y me dijo, mi papá le ha pedido a mi hermana que se vaya porque ella se enamoró de un joven de otra iglesia, cristiano, pero de otra iglesia. Y mi papá dijo, no,
Usted tiene que enamorarse de alguien de nuestra congregación. Y mi mamá y yo, a escondidas, le llevamos comida a mi hermana y mi papá nos ha prohibido dirigirle la palabra y ayudarla, como una estrategia para que la hermana vuelva en sí al camino del Padre. Bueno, cuando yo escuché a esta joven, una joven linda, con un corazón noble, preocupada por su hermana, buscando la armonía, yo quería agarrar al papá del pescuezo, del cuello, y decir, Dios mío, perdónanos. Sí. Me explico, cómo la religiosidad nos ha llevado a herir nuestros hijos, a fraccionar nuestra familia. Lógicamente, aconsejé buscar la reconciliación, el diálogo, y no recuerdo, eso fue hace muchos años, si llegué a hablar con el papá, porque yo no puedo ir a hablar algo que nadie me ha pedido que hable, o no busca consejo. Pero el punto aquí es, yo debo de examinar si lo que estoy haciendo está inspirado en el amor o en la religiosidad. Si lo que estoy haciendo está inspirado en lo correcto o en cómo lo hacían mis padres. Es que mis papás lo hacían así. Yo grito porque así gritaba el abuelo y el papá. No, es agresión. Eso hiere. Eso distancia a las personas de usted. No, yo no puedo hacerlo porque así lo hacía papá. Yo tengo que hacerlo mejor. Y la forma de hacerlo mejor es corrigiendo. Pero el elemento acá, cuando estamos hablando de un pastor que es padre y abuelo, que me encanta el artículo porque abre el corazón, pide perdón, reconoce sus fallos y reconoce que es una obra en construcción como todos. Entonces yo tengo que examinar si lo que estoy haciendo estoy queriendo quedar bien con todo el mundo. Todavía recuerdo cuando ustedes eran niños, Daniel estaba pequeño y lo había corregido por algo. Y era un domingo donde iba yo a predicar y ese día me puse una camisa que se arruga mucho. Y al llegar a la iglesia, él me buscó, como 5 años. Se me acercó y me extiende los brazos, que quiere darme un abrazo. Ese día tuve que elegir entre la camisa arrugada, la opinión de los demás o el abrazo de mi hijo. Y yo siempre elegí el abrazo de mis hijos. Yo los elegí a ustedes, elegí abrazarlos y estreché a Daniel contra mi pecho, lo abracé, le dije cuánto lo amo, cuánto lo especial que él es. Yo también te amo, me decía Daniel siendo niño. Hay momentos que no vuelven. Eso me lleva a este momento. Jesús está predicando, la multitud se ha agolpado, los padres traen a los niños para que los bendiga, y los discípulos corrigen a los padres. Cuando Jesús observa la escena, regaña a los discípulos y dice una de las frases más hermosas que uno puede leer: no le impidan a un niño venir a mí, no se lo impidan. Jesús interrumpe la reunión, interrumpe el protocolo de la reunión, la liturgia, para ver si alguno nos entiende bien, para encontrarse con los niños. Se sienta en la roca, sienta a los niños en sus brazos, pone las manos sobre ellos, los besa, los acaricia y los bendice. Yo me imagino el diálogo de Jesús con esos niños. ¿Y cuánto has recorrido? Mucho, tengo un día de viajar. ¿Y qué quieres que haga? Mi papá dice que si usted me bendice me irá bien. Ese momento de encuentro íntimo. En una ocasión, una joven de 18 años me dice: encontré al hombre perfecto. ¿De verdad? Me dice, sí. Dice, solo tiene un error. ¿Cuál? Es casado. Mi hijita, no es el hombre perfecto. Fue un diálogo, fue un diálogo interesante. Pero el punto a colación es: tengo semanas de quererle contar a mi mamá que estoy enamorada de un hombre casado, pero ella no ha tenido tiempo. Y yo me dije, si mamá supiera lo que quieren contarle. Entonces, el punto no es que mi hija no quiere contarme. El punto no es que mi hijo no quiere encontrarse conmigo. El punto es que yo estoy muy ocupado en la liturgia, en la religiosidad, en las obligaciones. Y no he tenido tiempo para escuchar el corazón de mis hijos. Y aquí es donde, como el autor lo dice, yo debo detenerme para hacer una obra en construcción que se encuentra con su cónyuge y con sus hijos.
este concepto de ser interrumpible, que lo escuchábamos un día en un devocional acá en Enfoque a la Familia, habla acerca del amor del Padre. Vos estuviste dispuesto a ser interrumpido en tu agenda por recibir un abrazo de tu hijo. Esta mamá no es interrumpible a pesar de que su hija está pasando una crisis personal y emocional, queriendo confesar un mal o un pensamiento errado, pero no es interrumpible. Y pienso en Jesús, que los niños probablemente querían interrumpir el procedimiento, la liturgia, como vos lo describís, de Jesús compartiendo un mensaje, Jesús atendiendo a la gente que, entre comillas, sí es importante. Y Jesús nos enseña y nos dice como, esto es la clave. Los niños tienen que venir a mí. Las personas que forman parte del reino son los que son como ellos. Y Jesús nos enseña acá que hay que estar disponible. A veces entendemos que hay que estar ocupado, que hay que estar haciendo, pero ¿soy yo alguien disponible para las personas que me aman? ¿Soy yo alguien que está abierto a las personas que viven conmigo? ¿O soy yo percibido como alguien cerrado, rígido, religioso? O muy ocupado. Muy ocupado para ser atendido por los que... O si estoy tarde. Por ejemplo, alguien puede decir, Sí. estaré tarde, mi hijo ya tiene 30, ya se casó. Le cuento la historia del padre con Jesús. Es su primer día de trabajo. Va a ir a la inducción con Juan el Bautista. Lo van a bautizar. Yo me imagino en el cielo la conmoción, la emoción del padre. Es que no puede ocurrir este hecho sin que yo diga algo. Me imagino al arcángel diciéndole, pero no puedes hablar, vas a fulminar la humanidad si tú hablas. Y el padre seguro dijo, haré una excepción, pero es que ese es mi hijo amado. Y se escucha una voz audible. Lo que me fascina es el hecho de que quien introduce a Jesús al mundo a los 30 años es el Padre. No dijo, ¿qué va a pensar mi hijo de 30 años? No dijo, ¿y cómo van a ver los compañeros que el padre llegue a su primer día de trabajo cuando el hijo tiene 30 años? Usted tiene que verlo de esta manera. Lo que quiero decirle es que el Padre nos enseñó que nunca es tarde para decirle, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado del cual me siento orgulloso. Tú eres mi hijo amado, perdóname si no te lo había dicho antes. Perdóname si estuve ausente. Perdóname si no estuve en tus momentos importantes, cuando ibas al acto deportivo o a la danza. Pero ahora aquí estoy. Aquí estoy, aunque ya tengas 30, aunque ya tengas 40, aunque ya estés casado, aunque ya seas padre, nuestros hijos necesitan seguir escuchando. Tú eres mi hijo amado. Igualmente nuestros padres y nuestros abuelos necesitan escucharlo. Necesitamos siempre escuchar que soy importante, que me ama, que he hecho bien mi misión. Cuando yo leo este artículo, yo veo a una hija que seguro le sonríe, donde el papá le pide perdón y le dice, papá, tú has hecho lo mejor posible. Y no hay nada más especial que escuchar con satisfacción que vamos bien a pesar de tus errores, a pesar de lo que, de que metimos la pata. Todos lo hemos hecho, todos nos hemos equivocado. A pesar de eso, que nuestros hijos nos digan, lo has hecho bien, papá. Cuando hemos hablado de este tema, ustedes han dicho, ustedes son diferentes. Mamá ha sido como un cable a tierra que ha estado presente y tú has estado dando otros elementos que han sido importantes. Pero eso no tiene que generarnos culpa. Es decir, lo que necesitamos generar es reencuentro, pedir perdón si nos hemos equivocado, mejorar lo que hay que mejorar y tomar acción para que no se repitan los errores del pasado y que nuestra nueva generación pueda ir a un nuevo nivel. La invitación de este artículo cierra diciéndonos que somos una obra en proceso, que Dios no ha terminado con nosotros, los planes de Dios no cambian a pesar de que algún día cometimos un error. Dios tiene grandes planes para nuestra vida, Dios nos ama, Dios nos forma
Él a quien ama, Él pule, Él poda. Y si estás pasando por un proceso difícil en este momento, pedir perdón, reconocer los errores, es parte de construir una buena familia. Es parte de ser un buen hijo, una buena hija de Dios que refleja el carácter del Padre. Y queremos invitar a todos a que vayan a este artículo que se titula Aprendiendo y creciendo como pastor, padre y esposo. Si usted quiere crecer en el arte, crear una mejor familia, le invitamos a ver este blog que hemos publicado en enfoquealafamilia.com. Siempre es bonito hablar contigo y gracias por este rato que tomamos para animar a las personas. Gracias, Esteban. Y déjame hablar como papá y como abuelo y como pastor. Si usted ha tenido un papá o un abuelo que es pastor y usted resiente algo y usted se ha sentido que le marginaron, que le pusieron a un lado por causa del ministerio, quiero pedirte perdón. Perdón en nombre de tu papá, en nombre de los que han servido a Dios y no lo hemos hecho bien. No fuimos perfectos. Pero también quiero decirte algo. No tienes que repetir los mismos errores. Ve y busca a tus padres y pídeles perdón. Pídeles perdón porque has guardado dolor o tal vez amargura en tu corazón. Abrázalo, restitúyelo. Posiblemente te diga, nunca fui consciente o creí hacer lo mejor posible o bien he tenido años de querer tener este diálogo. Si usted abre la puerta de su corazón, yo estoy seguro que Dios va a sanar su alma. Si usted está lejos de Dios porque le falló su papá que era pastor, porque no lo hizo bien, vuelve a donde perteneces, porque no naciste para estar lejos. Ve, abraza a tus padres y reconcíliate con Dios. Qué manera de terminar este programa. Les recordamos que puede ingresar a nuestro sitio enfoquealafamilia.com e ir a leer el artículo Aprendiendo y creciendo como pastor, padre y esposo. Si usted tal vez es líder ministerial, no está involucrado en el ministerio, o tal vez si usted es madre de familia, si usted es esposa, si usted es hija, lea este artículo igualmente. Va a refrescar su alma y le voy a invitar a recordar que somos una obra en proceso. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.